¿Cómo me salvan, no? Gracias, muchachos, por la tecnología. Creados para la alabanza de la gloria de Dios o de su gloria, de la gloria del Señor, tiene que ver con que todos nosotros, el mundo entero, el propósito para que Dios creó al hombre fue para que fuese para la alabanza de la gloria de Dios, ¿sí? De ahí, una vez que Dios planifica tener al hombre, ¿sí? Y sabe lo que va a pasar, porque ¿cuántos saben que Dios sabía todo lo que va a pasar? Porque Dios es Dios, pues. Y si Dios sabiéndolo todo, Él sabe todo lo que va a pasar. Entonces Dios, como crea al hombre, va a hacer un mundo para el hombre, ¿sí? Va a ser un mundo en donde va a poner al hombre, en ese mundo. Lo va a poner ahí. Y fue eso que por eso está la creación del hombre y la creación del mundo, en donde Dios puso al hombre. Bueno, entonces aquí vamos a ver que el pecado arruinó todo, ¿sí o no? Pero eso Dios ya lo sabía y planificó la salvación del mundo desde antes de la fundación del mundo. Fue planificada la salvación del hombre. ¿Qué le parece? Pero bueno, vamos a ver esto en el libro de Efesios. Dice así, el apóstol Pablo le escribe, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso era una ciudad, pero nosotros, pues recibimos esa carta para nosotros, porque nosotros ya somos la iglesia de Cristo. Amén. Sigue diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esa es la introducción del libro de Efesios, donde el apóstol Pablo nos hace notar que por qué va a escribir esto. Veamos entonces la escritura y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya empieza tan animante esta carta, ¿no? Porque empieza diciendo que sea bendito nuestro Dios, ¿sí o no? ¿Es bendito Dios? Bendito sea. Pero a veces decimos bendito por decir la palabra bendito. Pero cuando uno le dice a alguien, pero mira, gracias, gracias, pues no le está diciendo, ve, gracias, ¿no? Está diciendo uno con todo el corazón porque está recibiendo algo. Cuando él dice aquí, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, es porque él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, esta bendición la recibimos de parte de Dios para todos nosotros. Es una bendición espectacular, es una bendición llena para nosotros, con toda clase de bendición. Esa bendición a veces nosotros no la vemos, no la palpamos, estamos pasando dificultades, decimos algún día será, ¿ah? Tal vez mañana o quizás nunca, porque no vemos la luz. Creemos en Cristo, somos cristianos, pero no estamos disfrutando de toda la bendición espiritual que Dios nos ha dado en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está hoy Cristo? Lo vamos a ver más adelante, pero Cristo hoy, una vez que resucitó, está a la diestra de Dios Padre, ¿ya? Y su mayor interés, estando a la diestra de Dios Padre, no es que las constelaciones no se le crucen, no es que un meteorito se nos vaya a chocar y tenga que estar con el dedito empujando el meteorito para que no destruya la Tierra. Dios no está controlando las grandes galaxias. Estas las se controlan solas porque Dios las creó de tal manera que se controlan solas. Desde que fue hecha la creación, Dios tiró las estrellas, puso las galaxias, puso todo el universo y creó un mundo para que el hombre habitase en ese mundo, porque el propósito de Dios es poner al hombre en este mundo bajo el panorama, bajo el escenario de todo un universo. ¿Qué le parece? Vuelvo a repetir, no le pareció nada. Si le pareció, mueva la cabeza. Si no le pareció, haga así. Así yo sé, ¿no es cierto? Es algo glorioso, es algo espectacular que Dios haya hecho todo el universo para el hombre. Y vamos a darnos cuenta de las cosas que aquí dice que son espectaculares. Dice así, Él lo hizo todo para nosotros o nos va a bendecir de los lugares celestiales según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Qué le parece? Esto está espectacular.
Es decir, aquí nos aclara la palabra de Dios, Él nos ha escogido en Él. Cuando dice que según nos escogió en Él, es que la escogencia tiene una acepción, una manera en que usted puede saber si usted está escogido o no fue escogido. ¿Sí? Cuando dice en Él es porque entramos en la escogencia de Él cuando nosotros aceptamos su invitación. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos su invitación, tenemos la escogencia en Él. Es decir, póngase ahorita, ¿no? Que yo le diga a todos ustedes, hay un hornado solidario y ustedes se van a comer un chancho, ¿ah? Así es que los que quieran, vienen aquí adelante conmigo, así vamos a saber quiénes son los que aceptan comerse el chancho. Como, como ninguno se levantó, como ninguno viene, no les voy a dar chancho. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si alguno de esos osados dice, bueno, Luis está ofreciendo un chancho y se sube? Pues usted va a tener el chancho, ¿no? ¿Cuántos creen que si alguno de ustedes se hubiera levantado acá arriba, yo le hubiera dado un chancho, un hornado solidario? Porque algunos ya confían en que yo sí cumplo mi palabra. Pero como muchos no confían, no subieron a recibir su chancho. Es decir, la invitación Jesús la hizo para todos. Porque escuche esto que dice, en amor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos amó? Digamos que el mundo, según los que han estudiado álgebra, es este, ¿no? Este es el universo mundo. ¿Cuántos se recuerdan del álgebra? Uy, ya se nos olvidó. Pero bueno, nosotros digamos que somos el mundo. ¿Ah? Y yo hice la invitación y nadie la recibió. Jesús viene y hace la invitación para ser salvos. Y el mundo no se inquieta, el mundo no le recibe. ¿Cuántos van a estar siendo escogidos en Él cuando Él hizo la invitación y no le recibimos a Él? Ese el tildado es el Señor. Por eso está tildado. Es decir, que cuando nosotros, ahora hablemos del mundo más amplio, en este mundo le recibimos a Jesús, nosotros entramos en la escogencia de Él. Le dijimos sí. Es como que el mundo hubiera dicho sí al hornado, pero no se trata de hornado. Se trata de salvación. Cuando el mundo dice sí a Jesús, agarra la escogencia que Dios planificó antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos. El propósito es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué delante de Él? Porque Él es el único que juzga. Yo no soy santo y sin mancha delante de las personas. Porque si yo soy santo y sin mancha delante de las personas, cuando no me ven, entonces puedo hacer mis fechorías. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? La gente se porta bien delante de todos y detrás, ¿qué? No digo nosotros, la gente hace sus fechorías, hace cosas malas. Yo he conocido personas, no una, varias, que están con una familia, pasan dificultades y problemas, pero siguen juntos. La mujer le aguanta a él y todo esto, y después de 20 años, te presento a mi otra familia con 3 hijos más, de la edad de nuestros hijos. Y la esposa, como condorito para atrás. Porque él, como no le veían, hacía sus fechorías, pero en la casa se portaba bonito. Bueno, no se pueden portar bonitos porque no están bonitos, están en pecado. ¿Pasa eso o no pasa? Entonces, nosotros escogemos al Señor y debemos de conocer que en el rato que nosotros nos salvamos, estamos hechos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. No en obligación, no en la ley, sino en amor. Lo que nosotros hacemos manteniéndonos limpios y sanos es porque sentimos, nos perdonó su amor y nosotros le devolvemos con el amor de la fidelidad al Señor. ¿Sí o no? Lo hacemos en amor. No estamos obligados por una ley a cumplir. No estoy obligado porque me ven, porque yo al que le estoy sirviendo, al que le estoy amando, es al Señor. Y si le amo al Señor, le amo a mi esposa, a mis hijos y a mi familia. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya se va a ir desenredando esto, todo esto. Vayan viendo. Dice, en amor,
habiéndonos predestinado en aquel momento en que nos escogió, antes de la fundación del mundo, había un destino para los que iban a aceptar, habiéndonos destinado para ser, no que somos, vamos a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién es el que nos acepta? Cristo. ¿Quién es el que nos da la oportunidad? El Señor. Vamos a ser adoptados. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo, entramos en la adopción que Él nos dio. Ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Cuando nosotros creímos, llegamos a ser hijos de Dios. Fuimos adoptados. Pero esto ya estaba la invitación antes, ¿se recuerdan? Antes de la fundación del mundo ya está la invitación para que todos acepten. De tal manera amó a Dios al mundo para que todo aquel del mundo que crea en Jesucristo reciba la vida eterna y se haga su hijo. Y nosotros nos hicimos hijos de Dios por medio de la fe. Los hijos de Dios somos los que no somos por medio de la carne. No venimos porque somos familiares de algún judío, de algún Abraham. No se llega a ser familiar de Dios por la carne. Se llega a ser familiar de Dios por el Espíritu, por la aceptación. Porque nosotros hemos creído, aceptamos aquella invitación. Tal vez porque estábamos tan mal, tan pecadores, que aceptamos esa invitación y cuando aceptamos fuimos adoptados como hijos de Dios. Ahí vamos a ver cómo esto se marca también por medio de Jesucristo. Y esto es por según el puro afecto de su voluntad. Fue decisión de Dios, es el corazón de Dios, es el deseo de Él tener hijos. Pero de todo el mundo, a los que invitó, les dio la oportunidad que sean ahí hijos aquellos que crean en la salvación que Él ofrece, porque este mundo está condenado. Pero los que creen en la salvación que Él ofrece llegan a ser llamados hijos de Dios. Ahí estamos nosotros. Sí, gloria a Dios. Sigue diciendo, verso 6, ¿para qué vamos a ser hijos de Dios? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí claramente nos dice el para, tan importante, por eso yo subrayo, porque la palabra para no tiene poder solita, pero cuando está conectado nos dice el para qué. Y entonces yo veo el por qué, el para. El para es porque soy para la alabanza de la gloria de su gracia. Yo que no merecía, yo que no soy nadie, Dios me hizo alguien. Cuando me hizo su hijo, ya me hizo alguien. Por mí mismo no soy nada, pero cuando Dios me hizo su hijo y yo soy alguien, yo ahora soy para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque es tan grande el favor que me ha dado, que cómo no le voy a amar, que cómo no le voy a honrar, que cómo no le voy a alabar con mi vida. Y alabar acá de la gloria, la alabanza no se refiere tan solamente a las canciones. La alabanza de la gloria de su gracia es cómo yo camino, cómo yo me conduzco, quién soy yo, cuando alguien me ve, cuando no me ve. Estoy siendo para la alabanza de la gloria de Dios cuando estoy en un cuarto solo, cuando ando solo, cuando me enfrento a la tentación. Soy para la alabanza y la gloria de Dios, porque para esto fui llamado, para la alabanza y la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos. Es decir, nos hizo aceptos porque no éramos aceptos, no éramos aceptados, no teníamos los méritos para ser aceptados, no venimos con nuestras propias credenciales a decirle, mira Diosito, aquí estoy yo, he sido bonito, bueno, las cosas malas, algunitas, pero soy mejor que la mayoría, y aquí estoy para presentarme, que tú me aceptes quién soy yo. El Señor no me acepta con pecado, yo necesito arrepentirme, pedirle perdón, y cuando yo me arrepiento y le pido perdón, entonces Él me acepta en el amado. Soy acepto en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Él es el amado de las naciones. Yo soy acepto en Él. Ah, qué hermoso esto de la salvación. Qué lindo es poderlo entender y verlo un poquito más amplio.
porque entonces yo voy a ser una buena persona para honrarle a Dios, para alabarle, siendo bueno, haciendo bien las cosas, comportándome como un hijo de Dios correcto. Yo estoy siendo para la alabanza de su gracia, de la gloria de su gracia, en la cual soy acepto en el amado. Sigue diciendo, ¿en quién? En este amado. Recuerdan, conectamos lo anterior. ¿En quién? Este amado, en este amado, tenemos redención por su sangre. Así es. Somos redimidos. No podemos. Solo nosotros no. Por él. ¿En quién? En él mismo. Tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es tan abundante su gracia y las riquezas de su gracia que nos ha perdonado. Hablábamos con una persona hace pocos días con el grupo y mi esposa, y ella decía, hablando del bautismo, ¿será que me puedo bautizar? Porque, ¿y qué con estos pecados que todavía andan por ahí molestando? Todavía le estaban molestando algunos pecados, porque no se ha arrepentido completamente. Porque cuando uno pide perdón y se arrepienta, esos pecados quedaron atrás. Y si hemos pecado, le pedimos perdón al Señor, ¿sí? Pero, ¿será que todo pecado lo perdona el Señor? Es que usted no sabe lo que yo he hecho. Y hay muchas personas que se condenan porque han hecho cosas tan malas. Y mal está desde matar, robos, adulterios, fornicaciones, depravaciones, cuánta cosa, ¿no? Que de la gente. Es que yo como he sido. Pero ¿sabe qué? Es tan rica la gracia del Señor. Según las riquezas de su gracia, es tan abundante y rica la gracia de Dios que no hay pecado que Él no pueda perdonar. El Señor solo vio arrepentimiento en el hombre que estaba en la cruz con Él y lo perdonó. Él solo le dijo al otro, mira, nosotros hemos hecho mal, reconoció su pecado, pero este nada ha hecho estando en la cruz, el hombre que estaba crucificado con Cristo. Pero este nada ha hecho. Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y Dios le mostró su salvación en ese momento y su gracia vino sobre él. ¿Y qué habrá hecho para haber tenido una condenación de cruz? Porque Jesús estaba en la condenación de cruz sin pecado. Pero este con pecado, ¿qué habría hecho? El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Maravilloso o no? Porque las riquezas de su gracia es para todos. Y sigue todavía, no importa cualquier persona. Quiero aclararles que nunca yo espero de que las personas que hayan hecho mal mueran sin salvación. Todos vamos a morir en algún rato. El propósito por el cual a veces las personas caen presos o son tratados por Dios es para que se arrepientan, para que tengan salvación. No es el deseo de los hijos de Dios que les venga el juicio y se mueran, porque si deseamos eso, vamos a desear eso también para nosotros, porque el juicio nos puede caer cuando estemos mal. Mas la gracia de Dios es para todos. Mas si se les predica el evangelio y las personas se arrepienten, pueden encontrar la misericordia de Dios. Amén. Y tal vez por eso muchos todavía están vivos, para tener acceso a la misericordia de Dios y al perdón de los pecados. Según las riquezas de su gracia, hay perdón para todos. Amén. Amén. Esa riqueza de su gracia hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, la gracia de Dios no viene sola, viene sobreabundando para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Por eso la Escritura dice más adelante, si alguno tiene falta de su sabiduría, pídala, el cual Dios la dará con abundancia. La sabiduría Dios la da. El conocimiento usted estudia, usted aprende, usted sabe, pero la sabiduría que viene de Dios, Él la da para todos los que creemos. Amén. En abundancia. Nunca se sienta escaso en la presencia de Dios. Porque cuando uno está en la presencia de Dios es hijo y uno escasea.
de paz, de amor, de sabiduría, de economía, es porque no estás disfrutando a lo máximo todo lo que Dios te ha dado. Y hoy vamos a darnos cuenta que cuando Él nos salva para que seamos para la alabanza de su gracia. Sí, así como estás hecho pedazos, sé para la alabanza de mi gloria. Pero Dios te quiere sacar de ahí para que empieces a vivir una vida gloriosa para el Señor. Amén. Sigue diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de misterios? ¿Cuántos han escuchado que hay personas que leen la Biblia y no la entienden? ¿Algunos han escuchado esto? Yo quise leerla, pero no la entiendo. Yo empecé a leer la Biblia por un año, pero después me cansé, me aburrí, la dejé. ¿Cuántos están en la lectura bíblica del año? Mire qué lindo, estamos leyendo la Biblia en un año. Si alguien quiere leer la Biblia en un año, yo le doy el sistema de lecturas por medio del teléfono y usted se puede unir a los que estamos leyendo la Biblia en un año. Pero tenemos que leer con entendimiento, con sabiduría. Pero Él dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios tiene una voluntad para nosotros agradable y perfecta. Me preguntaron, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Cuando la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero Él nos hace conocer el misterio de su voluntad. Porque a veces no sabíamos cuál era la voluntad de Dios. Según su beneplácito. Es decir, a Él le plujo. A Él le dio la gana. Él quiso. ¿Sí? El cual se había propuesto en sí mismo por medio de su Hijo. ¿Sí? Y aquí dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, conocer a Cristo es conocer todo, todo lo que es Dios, porque Cristo es Dios. Amén. Cuando usted conoce a Cristo, conoce a Dios. Cuando usted conoce a Cristo, conoce todo lo de Dios. Le voy a poner el ejemplo de un hombre. Muchos de los apóstoles eran personas que no eran estudiados ni letrados, así dice la Biblia. Los apóstoles no tenían esta educación. Ellos tenían un trabajo honesto, correcto, lindo, hermoso. Eran pescadores en su mayoría. Pero cuando se convierte el apóstol Pablo, él llega a decirnos a nosotros quién era él antes de conocer a Cristo. Escúchelo. Él dijo, yo soy judío. Yo soy de la tribu de Israel. Es decir, él tenía un linaje en Israel. De la tribu de Benjamín. Circuncidado al octavo día. Es decir, cumpliendo desde el niño los conceptos de la ley. Era fiel en cumplir la ley. Estudió a los pies de Gamaliel. Es decir, en aquel tiempo, para que una persona estudiase a los pies de un maestro, y Gamaliel era el maestro más reconocido en aquel tiempo, tenía dinero, tenía capacidad, tenía roce social, todo lo que usted quiera, para haber estudiado a los pies de Gamaliel. Sí, dijo él, pero todo esto lo he estimado por basura, por haber tenido el privilegio de haber conocido a Cristo Jesús. Wow. Él había estudiado la Biblia como ninguno. Había ido al mejor instituto teológico personalizado con el maestro y el alumno acá. Sin embargo, consideró todo esto por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Cuando él conoció a Cristo, todo lo demás que había estudiado lo consideró como basura. Y muchos teólogos que habiendo estudiado la Biblia llegan a conocer a Jesucristo, si no hacen esto que hizo Pablo, van a seguir con su basura teológica y con su basura religiosa.
y van a estar con Cristo, luchando entre sus creencias y lo que Cristo dice. Y en algún momento van a tener que escoger o por Cristo o por su teología. Yo he conocido buenos teólogos, excelentes, que han tenido que botar a la basura mucha de la teología y quedándose solo con lo que es de Cristo. La parte que aprendieron que es de Cristo la reciben, pero la parte que no es de Cristo la tienen que desechar, porque conociendo a Cristo van a llegar más lejos. ¿Cuántos saben esto? Sigue diciendo la escritura, esto es en la dispensación, otras escrituras usan la economía o la administración del cumplimiento de los tiempos, es decir, todo lo planificó Dios antes de la fundación del mundo, pero Dios manejó también la cosa que en el cumplimiento de los tiempos, y pasaron 4000 años antes de que naciera Jesucristo, después de que el Señor hizo al hombre, dice de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Es decir, todo se alinea. ¿Cómo es los que están en los cielos como los que están en la tierra? ¿Qué pasó en los cielos cuando nació Jesús? ¿Hubo algún movimiento en los cielos para que se dijera que todo se alineó conforme el corazón del Señor? ¿Alguien recuerda algún evento? ¿Cuántos recuerdan que llegaron unos magos diciendo, venimos del oriente porque hemos visto la estrella que se está moviendo y donde la estrella se detenga, ahí es donde van a ser el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Y esos eran astrólogos y estos estudiaban todo. Las demás estrellas tenían su pequeño movimiento mediante el movimiento que ya está establecido, pero hubo una estrella que se movió y ellos la seguían. Hermoso, ¿no? Es decir, esa estrella no se movió antes, sino hasta el cumplimiento. Los astrólogos, hasta el momento que ya había nacido Cristo, esa estrella los guió para que supieran dónde había nacido, para dejar testimonio de que había nacido el Hijo de Dios. Así es que todo el Señor en su debido tiempo lo movió para que se cumpliese la salvación para nosotros. Sigue diciendo, en él, en este él tildado es Cristo. Asimismo tuvimos herencia. ¡Wow! Ya era hora que sacaran esto, ¿no? ¿A cuánto les gusta tener una herencia? Tener una herencia. Bueno, hay herencias que se gastan hasta que se mueran los que heredan y hay otras que se pueden gastar en vida. Hay papás que dicen, hijo, parte de tu herencia te voy a entregar ahora. ¿Han sabido que se puede, que pasa esto con algunos papás? Otros no, otros dicen hasta que yo me muera, tú recibes todo. Pero están ahí la posibilidad de recibir alguito. Pero con Cristo, nosotros tenemos la herencia. Una parte de la herencia ya no la dio y van a ver ustedes. Y la otra la vamos a recibir cuando estemos con Cristo. Dice que somos coherederos con Cristo. Es decir, ¿cuántos saben que Cristo es nuestro hermano mayor? Y con él vamos a heredar todo. Ese universo tan inmenso y tan grande lo vamos a heredar juntamente con Cristo. Y con lo que vamos a hacer semejantes a él, viajaremos a las galaxias, estaremos donde querramos en los cielos. Pero bueno, ese es tema de otra prédica, de lo que vamos a hacer. Él asimismo tuvimos herencia. ¿Cómo? ¿En qué rato recibimos la herencia? Habiendo sido predestinados, ¿sí? Conforme el propósito. Esta predestinación es conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ya vimos que él hizo la propuesta. Los que aceptaron entraron en él. Y los que entran en él aceptan la predestinación. Porque si no, no tendría sentido. Esta parte de la predestinación ha sido un punto teológico donde la iglesia se ha desviado tanto, porque algunos se interpretan predestinación como algo bueno. El que fue predestinado nace para ser salvo, pase lo que pase, porque fue predestinado. ¿Entienden esa parte de la predestinación? Ellos lo utilizan así. Entonces, si yo fui predestinado para salvación,
Nazco, voy caminando, me muero y me voy al cielo, porque fui predestinado ¿para qué? Para salvación. Pero si yo fui predestinado, no fui predestinado, nazco, camino, trato de ser buena persona, me porto bien, busco a Dios, pero como no fui predestinado, pucho, al lago de fuego. Miren lo peligroso que es en una predestinación que no tenga entendimiento cómo fuimos predestinados. Qué triste sería. O quién sabrá si yo nazco, ¿fui predestinado o no fui predestinado? ¿Cómo lo voy a saber? Si fui predestinado, entonces me salvo. No importa lo que haga, si ya fui predestinado. Mire lo peligroso. Y algunos evangélicos han caminado creyendo en esto, entonces se van al mundo y dicen, no, al final, como yo ya había creído, yo fui y fui predestinado, me salvo. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si está interpretando mal? Pero ¿qué tal si la predestinación es en Cristo, como hemos venido viendo, que a todos amó, pero todos, esos todos, el que acepta a Jesucristo, el que recibe la salvación de Él, el que se arrepiente de sus pecados, se acoge de esa predestinación y entra. Dios sí tiene predestinados mucha gente que se van a salvar en Cristo Jesús y van a seguir sus caminos, sus preceptos y van a vivir una vida para la alabanza y la gloria de Él. Esta es la iglesia que se va a levantar cuando Cristo venga. Amén. Y no importa qué tan maleante haya sido usted o haya sido yo, si en el camino tú nos arrepentimos, y yo le doy gracias a Dios como el primero y más grande de los pecadores, en el camino me arrepentí y recibí al Señor, entonces yo entré en Él y estoy caminando en su predestinación, pero tengo que asegurar que estoy cumpliendo, estoy viviendo esa vida, porque estoy bien siempre y cuando esté en Él, me mantenga en Él. Yo soy llamado para estar en las bodas del Cordero. Amén. Y no hay alguien que diga es que yo no fui llamado, por eso, ¿para qué? No hay nadie, porque no, Dios dice en su palabra, lo dice así, no hay acepción de personas. Dios amó a todos, amén. El que se quiere arrepentir, se arrepiente. Yo sí les conté que a mí me abordó un sicario hace tal vez ya 35, 36 años. Yo estaba en la parte de atrás, yo estaba sirviendo en la iglesia. Yo ya era un líder, ya era un anciano de la iglesia. Así es, estaba viendo que todo estuviese bien en la iglesia y se acercó un hombre. Me dijo, ¿sabe qué? Yo necesito hablar. Y estaba la alabanza, todos me conocen, que cuando está la alabanza hay que alabar a Dios, amén. Cuando usted la predica hay que escucharle. Entonces yo le dije, que termine todo esto y yo te atiendo. Pero me dijo, me urge, porque yo soy un sicario y vine con un propósito a este lugar. Entonces te voy a atender. Bueno, hay una excepción a la regla, ¿sí o no? Hay una excepción a la regla. Yo la cumplí. No me ve así. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Dijo, pero mire, cuando entré aquí, Dios me tocó, ya no quiero esa vida. Yo he matado mucha gente. Y me empieza a decir lo que ha hecho y todo. Y entonces dije, pare un momentito, primero arrepiéntase. Sí, quiere, sí, y lo hice orar, lo hice arrepentirse. Recibió al Señor. Y después me dijo, mire, yo vine por fulano de tal. Me pagó el gobierno. Yo trabajo para el gobierno y trabajo para las mafias. Yo trabajo para cualquiera que quiera pagar. Soy al mejor postor. Y en aquel tiempo, por $2,000 mataba a una persona, en aquel tiempo. Tal vez ahora serán 4 o 5, según la de evolución, de evaluación. Entonces, este hombre entregó su vida a Cristo. Y a partir de ese rato él fue perdonado. Me dijo, ahora tengo que desaparecer porque me van a buscar. No puedo estar vivo
porque tanto de un lado como del otro les he hecho trabajitos. Y si me encuentran, cualquiera de los dos me matan si no quiero seguir trabajando para ellos. Fue la última vez que yo lo vi. Por supuesto que llegaron otros líderes, me acompañaron, oramos por él, lloramos con él, lo abrazamos. Él salió por poco volando de la iglesia con alas. Digo, no, en un sentido de que se sintió salvo. Así es que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Y él entró a la predestinación de los que se quieren salvar, pensando que nunca iba a lograr tal cosa, que ya estaba más que perdido, que solamente el infierno le faltaba por todo lo que había hecho, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Vuelve a repetirlo. Con ese propósito nos predestina para que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos que chequear que estamos caminando esta vida siendo para la alabanza de la gloria del Señor. Que realmente nuestra vida refleje que somos sus hijos. No es de la manera que carguemos la Biblia. No es llevando una Biblia bajo el brazo que nos vamos a identificar como hijos de Dios. Porque hay muchos que llevan Biblias bajo el brazo que no se identifican como hijos de Dios o que no lo son. El que es hijo de Dios se identifica por su manera de ser, por la manera en que maneja su mente, sus pensamientos, y en base a esos camina sana correctamente y busca hacer la voluntad de Dios, que habla de Dios, que habla de Cristo, que predica su evangelio, que perdona a los que le han ofendido. ¿Qué dije? Que perdona a los que le han ofendido. Porque no puede ser que un hijo de Dios ande con amargura en su corazón, diciendo que es un hijo de Dios y no ha perdonado a las personas que le han ofendido. Y si usted ha ofendido a alguien, debe de pedir perdón, debe de estar a cuenta con las personas. La vida cristiana es una vida que se refleja mediante un hombre o una mujer que caminan delante de Dios como hijos, honrando y glorificándole. Seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y Cristo ya vino a nuestro corazón, amén. Ahora que lo tenemos, ahora sí tengo el valor de ir a pedir perdón. Ahora sí tengo el poder para perdonar y no llevarle la cuenta a los demás. Ahora sí tengo el poder para ser bueno. Ahora sí tengo el poder para ayudar a otros. Ahora sí tengo el poder para servir, para ser fiel, porque no podía ser fiel. En Él, otra vez en Cristo, también nosotros, si es que alguien no se ha incluido, en Él también nosotros, habiendo oído, escuche, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuántos ya oyeron la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, habiendo oído la palabra y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se recuerdan que hablamos de una herencia? Que íbamos a recibir una parte estando acá. ¿No se imaginan ustedes qué mejor parte uno recibe estando acá, más que dinero o tierras, si no es el Espíritu Santo? Aquí dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de su promesa. ¿Cuántos saben que si alguien quiere ir a un país legalmente, tiene que tener una visa? ¿Ah? ¿Y cómo se sabe que tiene la visa? Porque tiene un sello o puesto en su pasaporte, un sello que dice usted tiene derecho a entrar a este país, que sea la Unión Europea, sea Estados Unidos o cualquier otro país que se le requiera una visa. Y usted tiene la visa, usted puede ir en cualquier rato a visitar ese país, ¿sí o no? Pero al cielo no se puede ir mojado, no hay coyotes que lo puedan meter.
No hay cómo. Pero sí hay una visa. Cuando Dios, usted se arrepiente y usted cree en Él, viene Dios y lo sella con su Espíritu Santo. Porque usted a partir de entonces es propiedad del Señor. Y ese Espíritu Santo le da poder, no para estar allá, sí para entrar, pero no para llegar allá. Cuando estemos allá seremos transformados y seremos como el Señor. Pero mientras estemos aquí, tenemos el adelanto de la herencia, que es su Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, ¿qué no podemos hacer? Todo lo bueno. ¿Qué no podemos hacer? Todo lo bueno. ¿Cuántos ya están viviendo con el Espíritu Santo, empoderados? Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo tenemos el adelanto del cielo. Usted puede hacer un pedacito del cielo en su casa. Que mi casa, pedacito de cielo. Por eso le estoy ofreciendo el curso, por si puede como pareja también arreglar ese pedacito de cielo, ¿ya? Mi esposa a veces me dice cielo. Hace chistoso que me diga cielo, ¿no? Pero también le dice cielo a mis nietos. A veces me dice mi amor y también le dice mi amor a mis hijas y a los nietos. Entonces a veces yo le molesto porque yo era su amor y yo era su cielo, cuando no había nacido ninguno de ellos. Entonces ahora le dice mi amor, mi cielo, sí, le digo yo, deseabas algo. A veces se refiere al cielo y dice, qué lindo está el cielo, gracias, le digo, haciéndole acuerdo que yo soy su cielo, que yo soy su amor. Pero para hacer ese cielo y ese amor de ella, necesitamos el curso de parejas y ponernos bien con Dios. También puede ser su cielo, su hijita, sus hijitos y sus nietos. Está bien, comparto ese amor. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Dios dijo que nos iba a elegir y nosotros lo elegimos a Él y entramos en su elección de los escogidos de Dios mediante Cristo porque aceptamos su sacrificio, Él nos sella con el Espíritu Santo de la promesa porque fue prometido que les iba a dar el Espíritu Santo si aceptaban y si creían. Mire, la salvación no es solamente ser salvo. La salvación solo es el inicio de una vida gloriosa con Dios, de una vida plena con Cristo, de una vida llena de milagros y de la vida de Dios. Nuestra vida está llena de milagros con mi esposa, uno tras otro, maneras y formas pasan todos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y todos tenemos derecho a ese Espíritu Santo y a utilizar su herencia. Pero ¿cuántos están guardando el Espíritu Santo, sea su herencia para la venida de Cristo? Hasta entonces voy a usar. No, use aquí. Eso se llama el adelanto. Le voy a poner un ejemplo de lo que es el sello de la promesa, de la posición adquirida. El Señor nos adquirió, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo. Viene usted y quiere comprar un lote grandote, 1 hectárea, en un buen lugar. Suena bien, pero resulta que no es el momento de la compra. Pero usted quiere asegurarse la compra. ¿Qué es lo que hace? Le pregunta al vendedor o al dueño y el dueño le dice, sí, deme el 10% del valor y yo, cuando me dé el resto, va a ser suyo. Ponen plazos, ¿no? Hasta la venida de Cristo está el plazo. Bueno, entonces a usted le dio el Espíritu Santo, le puso el sello. A la persona le da, como costaba 1 millón el terreno, le da $100,000. ¿Qué va a hacer usted con los $100,000 si es el dueño del terreno ahora? Se está comiendo la camisa y tiene los $100,000. Voy a esperar hasta que lo compren todo. Pero si ya dio los $100,000 de anticipo y si la persona no cumple, pierde la garantía, porque esa es una garantía, es un adelanto. Y si no lo pierde, es decir, esos 10,000 ya son suyos. Y no hay manera que la persona pueda venir a reclamarlos, porque si no compra, perdió lo que dio de anticipo, según el trato que se haya hecho, por supuesto. Yo acabo de conocer a un, no de conocer, de juntarme con un hombre y le pregunté, él tiene negocios en Estados Unidos
y está vendiendo para una buena empresa un lote. Digo, ¿ya te compraron? No, todavía no, me dice, pero ya dieron la entrada, ya dieron el enganche. Ah, entonces ya estamos disfrutando. Por lo menos la entrada, me dijo, estamos disfrutando. Él sí entiende. Ya le dieron la entrada. Si la persona que les va a comprar, que la compra se iba a realizar en febrero o marzo de este año, si esta empresa no le termina comprando, lo que dio de anticipo se perdió. Ese anticipo es solo hasta que el sello del Espíritu Santo es solo hasta que venga Cristo, hasta que estemos completos en Él. Amén. Entonces, sigue diciendo acá, fuimos sellados con el Espíritu Santo de su promesa, pero el Espíritu Santo sí lo tenemos completo, eso sí, ¿no es cierto? Eso sí es importante, Carlos. Esa regreso una y dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, aclara, que es las aras de vuestra herencia, es las aras de vuestra herencia hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, les voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos recuerdan lo que se acostumbraba en la iglesia católica para las parejas que se casaban? Se acostumbraba a darles unas monedas, que eran las arras. ¿Sí? Levanten la mano los que han oído de esto, si no lo explico. Entonces nadie, todos son tan jóvenes que nadie ha sabido de esto de la historia de hace 1000 años de la iglesia católica. A ver, ¿cuántos sabían que le daban las aras? ¿Cuántos sabían que le daban un anillo? El anillo sí, ¿no? Bueno, la costumbre era que les daban las aras en simbolismo de el dote. Mucho antes era un dote. Le mandaban a la hija con una cantidad para arrancar el matrimonio. Entonces las aras era el simbolismo, son unas monedas de oro que les daban. Poco a poco cambió para chicles con papel dorado, porque no habían las monedas, entonces chicles, papel dorado y los ponían y eso llevaban a la boda, para que estuvieran masticando chicle hasta que viniera Cristo, que diga, hasta que pudieran comprar una casa. Pero bueno, aquí usa la palabra las arras, porque este es el anticipo. El Espíritu Santo son las arras, es el enganche, la seguridad que si usted se casa con Cristo, usted va a tener cómo empezar la vida cristiana, porque va a tener el Espíritu Santo. Le voy a poner otro ejemplo, es algo parecido a esto. Dios quiera no tengamos una guerra, pero si tuviésemos una guerra contra otro país, que primero Dios no es así, o pasa en otros países, el gobierno no agarra a alguien y le dice, usted va a ser mi soldado. Y pongan que me agarra a mí para que ninguno de ustedes se asuste. Me agarra a mí y me dice, vaya a pelear. Yo llego a la frontera y ya pasa y todavía me empujan un poquitito para animarme, para que me meta a la guerra. Saben que me van a matar. Saben que no voy a ayudar al país. ¿Qué tienen que hacer antes? Me adiestran un poco y me dicen, póngase esta coraza y vaya con este chalequito que parece chaleco de baño de vestir, más que un chaleco que le proteja, ¿no? Y un casco y un rifle, ya por lo menos con eso, con casco y con rifle y unas botas para que no me enlode, ya salgo yo a ver qué hago, ¿no? Así como vimos la semana pasada que el Señor sí nos da la vestidura del cristiano para ir a la guerra, así también las arras. Dios dice, bueno, te voy a salvar, pero tú a la vuelta de que te salvo, sales a la esquina y caes otra vez con la misma que no debías. Hago con la misma forma de pecar, ¿sí? O con el mismo modo de hacer mal las cosas. ¿Por qué? Porque no tienes la fuerza. Me salvé, pero salgo y vuelvo a caer, Señor Dios mío, si es con el alcohol, con las drogas, con el pecado, con la mujer, con el amante, caemos. Pero Dios nos da las arras, nos da el Espíritu Santo, para que con eso nos empoderemos y le digamos no al pecado y sí a las cosas buenas. Amén. Es tan importante recibir esta herencia y usarla.
usar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, no es una cosa, no es un dinero, es todo lo mayor, maravilloso. Ese Espíritu Santo es el que nos empodera a nosotros para vivir una vida cristiana llena de Él. Y aquí nos está diciendo esto, para que seamos nosotros. Dice que somos la redención de la posesión adquirida, porque Él nos adquirió. ¿Cuántos sabes que somos adquiridos por el Señor? ¿Y qué pagó Él? Porque también una adquisición necesita pagar. ¿Qué pagó? Su sangre. Porque legalmente el Señor no podía venir y rescatarnos sin haber pagado, porque había alguien que ya tenía derecho sobre nosotros. ¿Quién tenía derecho sobre nosotros? El diablo, a causa del pecado. Entonces tenía que comprar, y le compró con la sangre. El Señor derramó toda su sangre por nosotros. ¿Cuántos quieren venir la próxima semana y tener la Santa Cena? Vamos a tener la Santa Cena, ¿sí? De la posición adquirida, entonces fuimos adquiridos por Dios para la alabanza de la gloria de Él. ¿Para qué fue adquirido por Dios? Un poquito más fuerte. ¿Para qué fuimos adquiridos? ¿Para qué fuimos adquiridos? Yo soy adquirido para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, camine con esa dignidad. Camine con esa actitud. Camine con ese Espíritu Santo que Dios le ha dado. ¿Cuántos quieren orar un ratito antes que vengan todos los niños? ¿Sí? Bueno, pónganse pie, por favor. Gracias, Señor, por habernos puesto tu palabra, que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y nos aclara la verdad. Gracias por tu Espíritu Santo y porque tú, Señor, nos has hecho tus hijos en esta tierra. Voy a pedir que, por favor, las personas que quieran oración se acerquen un ratito acá. Aquí adelante, quiero orar por ustedes. Vengan, por favor. ¿Sí? Porque necesitamos empezar a vivir una vida empoderados en Cristo Jesús y en el Señor. Amén.